Muy buenas tardes a todos. Les saluda Alfredo Lozada, director del Centro de Estudios para las Ciudades Ciudades de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Sean bienvenidos al webinar Rol del Agente Inmobiliario en el Perú, organizado por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental y por el curso de especialización para agente inmobiliario que la Universidad Continental dictará desde julio próximo. Aprovecho para mencionar que este webinar se está transmitiendo vía Zoom a través de las cuentas de Facebook de la Universidad Continental y la Escuela de Posgrado, y también a través del diario Gestión del Perú. Les recuerdo que podrán acceder a la constancia de participación de este webinar respondiendo una breve encuesta. Los participantes pueden acceder a su constancia respondiendo una encuesta y se les hará llegar de manera electrónica. Queremos presentar primero a Carlos Gruz, que es el que va a exponer en este webinar, va a comentar, vamos a conversar con él, Carlos Gruz Montes de Oca. No requiere presentación, pero el formato me obliga a presentarlo y primero saludar. ¿Cómo está, señor Carlos Gruz? Buenas tardes, mucho gusto. Muchas gracias por participar, por aceptar inmediatamente, docente de la masterclass del curso para agente inmobiliario, que, como digo, dictaremos desde el próximo julio. Voy a hacer una pequeña presentación. A ver, Carlos Gruz es economista por la Universidad de Lima, ha sido 3 veces ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, siendo el primer ministro de Vivienda de la nueva era de este ministerio y promotor del mismo. Ha sido 3 veces congresista de la República, expresidente del Fondo Mi Vivienda, y nada menos que fue el autor de la Ley 29080, un proyecto de ley suyo, generó la Ley 29080, la ley de creación del registro del agente inmobiliario del Ministerio de Vivienda. Y recientemente es máster en Planificación Territorial y Gestión Ambiental por la Universidad de Barcelona. Nuevamente, señor Carlos Gruz, un gusto tenerlo presente. Y quisiera que nos comente un poco sobre este máster que ha hecho hace poco en Desarrollo Urbano. Usted es economista, ha sido ministro 3 veces, la experiencia la tiene, pero ahora es un máster en Planificación Territorial, en Desarrollo Urbano. Cuéntenos un poco de esta experiencia. ¿Qué le ha dado este nuevo enfoque por esta maestría en la Universidad de Barcelona? Cómo no, Alfredo, antes que nada un saludo a todos los participantes de este webinar y encantado de estar aquí. Y en efecto, una de las funciones que el Estado hace muy poco o nada es planificar su territorio. Es una gran falencia que hay en el Estado peruano, donde dejamos que la gente ocupe el territorio así como le provoque, las ciudades crezcan de manera desordenada, las regiones no organizan su territorio en función de dónde quieren sus actividades extractivas, dónde va a haber turismo, dónde va a protegerse el medio ambiente para proteger el paisaje, en fin, cómo ordenarnos dentro del territorio, porque el libre mercado no funciona en términos de ordenamiento territorial. Y un ejemplo, no es que yo adquiero un terreno y en ese terreno puedo hacer lo que me da la gana. Si yo adquiero un terreno en una zona urbana, no puedo poner una fábrica, porque si tú vives al costado, no te va a gustar vivir al costado de una fábrica. Entonces, la propiedad, la libre propiedad, digamos, y la libre empresa, la libre iniciativa no funciona en materia de ocupación del territorio y hay que planificarlo un poco. Así que fue interesante esta maestría y creo que ayuda un poco a complementar todas las cosas que hemos hecho. Excelente. Y justamente, hablando sobre lo que se ha hecho, quisiera que nos recuerde un poco, nos comente un poco cómo se generó desde el año 2002, que se creó el nuevo Ministerio de Vivienda que usted encabezó como ministro. ¿Cuál fue el nuevo enfoque? ¿Cómo se cambió? Ahora lo damos como normal, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el 2002? ¿Qué cambió que de repente haya generado este boom inmobiliario que ha generado millones de viviendas para peruanos y sus familias? ¿Cómo se cambió? ¿Qué encontró y qué cambió? ¿Qué cambió desde el año 2000? El Ministerio de Vivienda hasta el año 2000 era un viceministerio del Ministerio de Transportes. Y por lo tanto, el ministro de Transportes, además de ver aeropuertos, carreteras, puentes, ferrocarriles, aerolíneas, además veía vivienda y saneamiento. Entonces, obviamente no había un ministro que supervisara eso mucho y no se hacía mucho en materia de vivienda. Y cuando se decide cerrar el Ministerio de la Presidencia, donde yo era ministro, que era un ministerio, era un pulpo, un poco amorfo, no tenía sentido, entonces ahí decidimos que había que darle fuerte a vivienda y impulsamos y logramos la creación del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Pero analizamos y dijimos, bueno, hagamos algo distinto porque eso, el modelo tradicional de que es el Estado que construye las viviendas y después las reparte a sus allegados y que las pagan tarde, mal o nunca, y generalmente era nunca que las pagaban. Entonces, este era un modelo que funciona en la medida que tú tienes recursos fiscales, pero si no tienes recursos fiscales, no vas a poder regalar la plata de esa manera. Entonces, en el año 2002, las finanzas públicas eran muy apretadas, no había holgura fiscal. Entonces decidimos implementar lo que ya se implementaba en otros países, que se llama el subsidio a la demanda. Es decir, ya no es el Estado que contrata a una empresa privada para que construya. No, sino que es el Estado que usa sus dineros para darle un subsidio a las familias para que esas familias con ese subsidio más sus ahorros puedan comprarse una vivienda donde mejor les parezca y estas viviendas serían construidas por el sector privado con sus propios recursos o con los recursos que levante el sistema financiero. De esa manera, el Estado, en vez de gastar en la construcción de viviendas, ya no gasta pagando el 100% de la casa, sino solamente gasta pagando un 20% que es el subsidio, 20, 10% en función al monto, y con recursos privados de las empresas y de los bancos se construyen las casas, ¿no? Esto suena sencillo, pero para empezar es qué pierna camina primero. Entonces primero hubo que hablar con los bancos y decirles a los bancos que nosotros le íbamos a habilitar fondos para que le preste a las familias a largo plazo, a 20 años. Hasta el año 2002 no existía el crédito hipotecario en el Perú. El crédito hipotecario era de 4 años y solo se lo daban los bancos a grandes empresas que querían comprarse un galpón, un depósito, o a personas naturales del segmento A o B más. No había crédito hipotecario para la clase media en el Perú, no existía. Entonces creamos el crédito hipotecario. Los bancos entraron en esto, hubo que convencerlos, los principales bancos no querían entrar. Por darles un ejemplo, el Banco de Crédito recién entró al sistema de mi crédito mi vivienda 2 años después, porque no creían que esto iba a funcionar. Después de hablar con algunos bancos, ¿no?, hubo que hablar con las empresas constructoras y explicarles cuál es el nuevo modelo. Ustedes construyen, el Estado le va a dar subsidio a las familias para que las familias les compren su departamento. Claro, todos los constructores miraban al otro y decían, a ver quién se avienta primero. Este es un poco que quién se tira primero a la piscina. Entonces ahí hubo que empujar un poco a que la gente se tire a la piscina y empezaron a construir. Pero empezó a haber un gran problema. Los constructores vinieron a hablar conmigo y me dijeron, oye, es todo bacán, el banco me prestó, estoy construyendo, ya estoy terminando el edificio, pero nadie me compra. Nadie me compra. Nadie sabe cómo funciona esto. Entonces viene la gente y me pregunta, ¿cuándo es el sorteo? El sorteo, porque venía pues de la época del Fonavi, para los que... El Fonavi es un poco como la época del cassette, ¿no? Nadie sabe qué cosa es un cassette hoy día. Para la gente joven hay que explicarles que el Fonavi era un sistema de financiamiento de vivienda que impulsó el presidente Belaunde, por el cual todos los meses había un sorteo y los que salían sorteados les tocaba una vivienda en algún lugar determinado. No había posibilidad de escoger, sino se te daba en un lugar y uno tenía que terminar de pagar la vivienda. Por supuesto, esos créditos nunca se pagaron, pero así funcionaba. Entonces, pero la gente creía que era un nuevo Fonavi. Entonces dice que iban y cuándo es el sorteo y yo no sé si me toca en este edificio o no me toca. Entonces hubo que salir a explicarle a las familias de qué se trata. Que ya no hay sorteo aquí, que ya no es que el Estado te dice dónde vas a vivir, sino que tú escoges la unidad familiar, la unidad habitacional y el inmueble donde quieres vivir, aplicas al crédito en tu banco en que participe, en esos casos eran los créditos Mi Vivienda, y el Estado te va a dar un subsidio para que tu cuota mensual sea una cuota mensual que tú puedas pagar. Esto costó en comunicarlo y en pronto la gente empezó a entenderlo, pero había que crecer
y vender muchas propiedades. O sea, había que hacer una actividad masiva. Y ocurría que las empresas constructoras no eran muy hábiles en lo que es el marketing, digamos, en la venta de las unidades habitacionales. Recuerdo que hasta esa época la venta la hacía la caseta que se ponía frente a la obra y esa caseta estaba manejada por el guardián de la obra. Y el guardián era el que se encargaba de repartir los brochures. O sea, el guardián era el agente inmobiliario, digamos, ¿no? Era el que se encargaba de darle todos los detalles de la obra, del inmueble y dónde podía pedir su crédito. Pasó esto y acabó nuestra gestión como ministro de Vivienda y salimos elegidos congresistas de la República. Y me di cuenta que había una falencia en todo este esquema. No solamente era importante las familias, los bancos y las empresas constructoras, sino necesitábamos alguien que enlace la oferta con la demanda, ¿no? Que haga el match. Empezaba a producirse problemas de gente que había adquirido créditos Mi Vivienda y en realidad no los podía pagar, porque no era Mi Vivienda lo que tenían que adquirir, sino era techo propio, ¿no? O habían formatos de contratos que tenían cláusulas realmente leoninas para alguna de las partes. Entonces, vi la necesidad de profesionalizar esta actividad intermediadora, que es como un poco el aceite para que todos los engranajes puedan engrampar bien, y que de esa manera la gente cuando firme un contrato y adquiera su vivienda, comente favorablemente la experiencia, porque de este comentario es donde otras personas van a imitarlo para seguir comprando. Entonces ahí vimos la necesidad de formalizar la actividad del agente inmobiliario, como es en otros países. Tampoco es que hemos inventado la rueda, y otros países también eh, profesionalizan esta importante actividad. Y como siendo congresistas, propusimos y logramos aprobar esta ley que obliga a todo aquel que quiera ejercer la actividad de agente inmobiliario en estar adecuadamente preparado mediante un curso y esté totalmente acreditado. Y la razón es muy sencilla. No estamos vendiendo aquí Claro. bicicletas, ni muebles de sala, ni televisores. Estamos haciendo una actividad que probablemente comprometa todo el patrimonio de las familias. El ahorro que ha hecho toda su vida la familia la van a meter en esta operación. Y por lo Por tanto, 20 años también. están amarrados a este inmueble por muchos años de adelante. Entonces, si esta actividad de intermediación no es una actividad profesional que aconseje al cliente lo mejor para él, qué alternativas tiene, qué puede hacer y qué no puede hacer, qué cosas le conviene hacer y qué cosas no le conviene hacer. Si esta actividad no está profesionalizada, entonces, en vez de estar trayéndole una solución a las familias, estaríamos creándoles un problema al adquirir un bien o a comprometerse a pagos que después no van a poder cumplir. Y en vez de ser una solución la vivienda, se convierte en un gran problema que es lo que no queríamos. Por eso es que surgió gracias a que se aprobó la ley, se surgió esta necesidad de capacitarse para convertirse en agente inmobiliario. Y hoy en día, los agentes inmobiliarios tienen una vasta labor, no solo trabajando para el cliente, sino también trabajando para la empresa, por ambos lados. Hay que señalar que un agente inmobiliario no puede trabajar para los dos lados a la vez. Tiene que representar al comprador o tiene que representar al vendedor, pero no puede representar a los dos. Se ha profesionalizado mucho esta actividad de intermediación y ya son muy pocos los casos donde hay reclamos de gente que le recomendaron hacer una cosa que realmente no le convenía. De ahí la importancia de estos cursos de agentes inmobiliarios, ¿no? Esto nos lleva un poco al rol
de las personas que aspiran a ser un agente inmobiliario. Como hemos dicho, la vivienda, además de ser una necesidad, porque cuando uno forma una familia, lo primero que surge en la mente es dónde voy a vivir, dónde voy a hacer vida en pareja, dónde voy a ver crecer a mis hijos, dónde voy a llegar en las noches para descansar y reponer fuerzas para el día siguiente. Entonces la vivienda surge como necesidad. Y el concepto de vivienda es un concepto que ha ido evolucionando mucho y va a seguir evolucionando, ¿no? Solamente a inicios de la Edad Media no existía hasta ese momento el concepto de privacidad, ¿no? Entonces las viviendas eran un solo ambiente. Un solo ambiente era una construcción de un solo ambiente, donde en el día eso probablemente era un taller y sitio para comer, y en la noche arrimaban las herramientas y se convertía en dormitorio. Y si llegaban visitas, pues las visitas también dormían en todos de manera conjunta. Hay que ponerse en contexto y pensar que en la Edad Media, o a inicio de la Edad Media, la esperanza de vida era de 30 años, ¿no? 30, uno ya era viejo a los 30 años. Moría no solo por enfermedades, sino por batallas, por guerras, por lo que fuere. Entonces era muy raro que uno llegue a viejo. Entonces, si su esperanza de vida de 30 años, en realidad no tienes ni tiempo para hacer una vivienda de acuerdo a lo que tú exigías, ¿no? o necesitabas. Entonces el concepto de vivienda era así. En la medida que en la Edad Media la esperanza de vida empieza a aumentar, sobre todo en el campo, porque en las ciudades habían pestes y la gente moría mucho más joven, empieza a surgir el concepto de la privacidad, es decir, la vivienda con cuarto propio. Eso empezó a ser un lujo. Era la vivienda con cuarto, un dormitorio para una persona. Eso pues lo tenían los reyes, los jefes de comarca. No era algo común. Seguía viendo el concepto este de un cuarto multiuso, digamos, ¿no? En la medida que fue pasando el tiempo, esto se convirtió no solo en algo común, sino en la norma. Pero estas normas varían en función a cómo se desarrolla la vida, ¿no? Por ejemplo, todas las colonias de España, entre ellas el Perú, la cocina era un ambiente separado, ¿no? O sea, era un ambiente distinto. ¿Por qué? Porque ahí dentro de la cocina había gente de servicio, empleados. Entonces la cocina se convertía en un sitio donde comía la gente, donde cocinaban, perdón, y donde comía el servicio. Por lo tanto, era un cuarto separado. Hoy vemos que la cocina ya no es un cuarto separado, ahora es un mostrador en un ambiente abierto que generalmente se integra con el comedor y la sala, porque ya no hay tanto personal de servicio, ya no es que el que cocina es una tercera persona, probablemente el que cocina es alguno de nosotros, es el padre o la madre. Entonces ahora el concepto de cocina es abierto, a diferencia del que inicial, que de pasar un ambiente abierto se convirtió la cocina en un sitio cerrado, ahora vuelve a ser un ambiente abierto, aunque por supuesto se mantiene el concepto de una vivienda con lugares separados para dormir y razones sanitarias, ¿no? Entonces, estas adecuaciones a la vivienda van variando. Eso obliga que el agente inmobiliario esté muy informado de cuáles son las tendencias que busca la gente, para de esa manera poder ofrecer ese producto que la gente quiere comprar, ¿no? Y buscar nichos. Por ejemplo, va a empezar a surgir un gran boom, es lo que yo pienso, de viviendas de alquiler. Viviendas que se construyen para alquiler, ¿no? ¿Y quién es el mercado ahí? El soltero o el recién casado sin hijos, o el recién casado con un hijo chico, ¿no? Que es gente que todavía está ahorrando para tener una buena cuota inicial para comprarse su propia vivienda. Esto es muy común, este negocio de alquiler es muy común en Chile. En el Perú ya empezó a haber edificios donde se construyen unidades habitacionales exclusivamente para alquiler, que son muy pequeños, son unidades habitacionales con máximo 2 cuartos, máximo.
pensando en que está una pareja viviendo ahí o una pareja con un hijo chico, ¿no? Eso es como máximo. Y en ciertos departamentos hay lo que le llaman el diseño mariposa. ¿Qué cosa es? Es un departamento con 2 master bedrooms, es decir, 2 cuartos con sus propios baños. ¿Para qué? Para 2 amigos que quieren compartir un alquiler y alquilan un departamento y claro, los dos quieren tener un cuarto igual de grande con su propio baño. Entonces se hacen estos departamentos de diseño mariposa. Y son edificios, ustedes me dirán, estos no van a pagar el alquiler, es una vaina cobrarles. Felizmente, gracias también a una iniciativa nuestra, logramos sacar la ley del desalojo notarial. Es decir, ahora firmando un formato de contrato que está establecido, uno puede desalojar a una persona que no paga prácticamente en un mes, notificándole al notario, el notario certifica que no ha pagado y el notario es el que libra la orden de desalojo, es decir, emite el documento de desalojo, entonces uno puede desalojar muy rápido. Pero, ¿qué tecnología usan en Chile? En los edificios estos de alquiler, todo es automático con tarjetas. Es decir, para entrar al edificio tienes que meter la tarjeta, para subir al ascensor tienes que meter la tarjeta, para abrir el garaje, para meter el carro tienes que poner la tarjeta, para entrar al gimnasio, pues estos edificios tienen la característica de que tienen zonas comunes muy desarrolladas, para entrar al gimnasio la tarjeta. Tú te demoras un día en el pago del alquiler y la tarjeta no funciona para nada. No, si vives en el 10º piso vas a tener que subir 10 pisos, no, si quieres meter tu carro vas a tener que bajarte a buscar al guardián que por favor te abra la puerta del garaje, ¿no? Entonces se te hace la vida un poco más complicada. Y la experiencia en caso de Chile es que la gente se pone al día muy rápido, ¿no? Puede ser que se olvide, pero el primer día que la tarjeta no le funciona, se ponen al día. Entonces se convierte en un buen negocio. Eso, y ahí también intervienen agentes inmobiliarios. Los agentes inmobiliarios ahora trabajan tanto para las familias que quieren adquirir como para las empresas que quieren vender y de esa manera cerrar el círculo virtuoso de hacer que la oferta y la demanda se crucen. No sé cómo estoy de tiempo. Está muy bien, está muy bien. Estas muy tendencias... interesante, sí, síganos comentando, está muy, muy interesante todo lo que nos cuenta, sobre todo Estas para los tendencias que participantes. surgen en materia de vivienda es algo que la gente inmobiliaria tiene que estar informado permanentemente. Claro, Y sobre todo, la vivienda está muy desarrollado, muy relacionado con la demografía de las sociedades. Antes las familias eran más grandes, ¿no? Era normal, bueno, la familia de mi madre eran 12 hermanos, 12, ¿no? En la familia de mis padres, ellos tuvieron 4 hijos, eran yo y mis 3 hermanos. En mi caso yo tengo 2 hijos, o sea, y cada vez las familias van achicándose más. No tengo los datos de Perú, pero bueno, por haber estudiado esta maestría en Barcelona, tengo los datos de Barcelona. ¿Saben cuánto es se consideran familias, pero en realidad son grupos, ¿no? Grupos pueden estar casados o no, pueden vivir 2 chicos o 2 chicas, pero grupos que viven en una casa. Se ha reducido la cantidad de miembros de estas unidades, llamémosle familiares, que viven en una casa, en 1.5. Es el promedio. 1.5. Es increíble la cantidad de gente que vive sola. Pueden ser adultos que se han divorciado, pueden ser gente que ya está en la tercera edad. Lo que ha surgido mucho son mujeres profesionales, independientes, que quieren vivir solas. Entonces, la unidad familiar ha ido bajando, 5, 4, 3, ahora es de 1.5. Entonces, las unidades habitacionales son muy pequeñas, ¿no? Una unidad habitacional de 50 metros cuadrados es lo más, es una unidad grande para los estándares de Barcelona, ¿no? Y a esto viene a colación el hecho que hay ciertos alcaldes en Lima que obligan que un departamento no pueda tener menos de 100 metros cuadrados, que es la cosa más arcaica, retrógrada que puede hacer. Porque se imaginan, si ustedes están obligados a comprar un departamento de 100 metros cuadrados, significa que es un departamento de 3 dormitorios, por lo menos 100 metros cuadrados.
Pero ¿qué pasa si ustedes son una pareja con un solo hijo? Ustedes no pueden vivir en ese distrito, pues. Ustedes no pueden comprarse algo de 70, que son un departamento con 2 dormitorios o 2 dormitorios y medio. No, ustedes no pueden, están prohibidos de vivir en ese distrito. O una pareja sola que no quiere tener hijos, porque no quiere, tampoco pueden vivir en ese distrito. O si ustedes son solteros y quieren vivir en ese distrito, no pueden, porque están obligados a comprarse un departamento de 100 metros cuadrados. Esas son normas municipales absolutamente arcaicas que van en contra de la libertad que tienen las parejas, las personas, de decidir dónde y cómo vivir. Y no, que no venga el municipio a decirle, no, tú tienes que vivir así porque yo te lo digo, porque yo sé interpretar lo que tú necesitas. Eso parece pues estados estalinistas, ¿no? Donde el Estado decide por ti. Es una barbaridad. Entonces, hay que pensar y adelantarse en qué cosas puede estar buscando el mercado para no solo asesorar a las empresas para que busquen este producto o para encontrar diseños. Yo tengo la impresión que dentro de no muchos años vamos a buscar tener diseños de departamentos como los que hay en Europa, de 30, 40 metros cuadrados, ¿no? Donde mucha gente va a querer independizarse mucho antes de lo que uno se imagina, ¿no? Por distintas razones. Por ejemplo, en la puerta de la Universidad Católica creo que hay 2 o 3 edificios que se han hecho para alquiler para estudiantes, que tiene mucho sentido si yo fuera padre de familia. Y mi hija tiene que irse en carro o en ómnibus todos los días hasta la Universidad Católica, ir y venir, la probabilidad que en 5 años algo le pase es alta, en una ciudad tan insegura como Lima. Si yo le pudiera alquilar un departamento y que ella estuviera ahí estudiando de lunes a viernes o de lunes a sábado, y el sábado se viene a la casa a vivir fin de semana con nosotros, es una alternativa. Es un producto interesante y ya se están haciendo estos edificios en la Católica, en las inmediaciones de la Católica y también en las inmediaciones de la Universidad de Lima. Y otra cosa interesante que es también averiguar fuente de financiamiento para proyectos. No solamente es ir al banco para que el banco preste, el banco presta caro. Hoy en día hay muchos fondos de inversión que le prestan a las empresas inmobiliarias para que puedan ejecutar estos proyectos, ¿no? Eso nos obliga a estar al día y, por supuesto, estos fondos de inversión cobran tasas de interés mucho más bajas que la de los bancos. Es una sana competencia, lo cual es muy positivo. Y también nos obliga a estar muy al tanto y muy al día de los créditos inmobiliarios disponibles en el mercado, porque no solamente son los créditos del Estado, mi vivienda y techo propio, hay créditos que la banca también da con sus propios fondos o con sus propios fondeos, que muchas veces es mucho más barato que el del crédito Mi Vivienda. Ahí es donde el agente inmobiliario tiene que estar informado de todos estos sistemas de crédito con la finalidad de poder darle el mejor producto posible a las familias. No se olviden, y aquí voy un poco para ir terminando, no se olviden que el problema de la vivienda en el Perú no es un problema de cómo poner un ladrillo sobre otro, no se trata de cómo se vacía el concreto y cuál es la tecnología para construir. No es así. Nosotros hemos echado a andar los programas Mi Vivienda y Techo Propio hace 19 años y hoy más de 2.800.000 personas viven en una casa propia gracias a esos programas. Y les voy a hacer una confesión. No tengo idea cómo se hace una mezcla de concreto. No sé cuánto se le echa de agua, cuánto de cemento. He visto que le echan tierra. No tengo ni idea. Porque el problema no es técnico para la generación de vivienda social. El problema es cómo hacemos que la oferta se cruce con la demanda. ¿Cómo hacemos que esta curva se cruce? Porque si nosotros tenemos una oferta a unos precios muy elevados, nunca se van a cruzar porque la demanda no va a poder pagar. ¿A qué le llamamos precio? Precio no es el monto total de la vivienda. Precio es la mensualidad que hay que pagar. Cuando las familias tienen una mensualidad que no exceda el 30% de sus ingresos, 30, 40 máximo, entonces la familia sí puede cruzarse con la demanda. Entonces hay que buscarle la vivienda adecuada en función a los ingresos que tengan,
hay que buscarle el crédito adecuado en el plazo adecuado para que de esa manera la cuota mensual que pueda pagar produzca este cruce entre oferta y demanda. Al final, no era un problema técnico de cuánto cemento le echamos y cuánto ladrillo le ponemos para la vivienda social. Al final, era un problema de oferta y demanda, que fue así como se enfocó los créditos Mi Vivienda y Techo Propio, y estos programas que ya pasaron más de 5 gobiernos desde que los implementamos, no han sido cambiados por los gobiernos, los han continuado, cosa que nos complace enormemente. Bueno, quizás me puedo quedar Sí, aquí y quizás responder algunas mire, preguntas. así es, así es. Primeramente, 30 minutos donde ha podido mostrar por qué Carlos Gruz es quizás la persona y el referente cuando hay que hablar de los temas de vivienda, ¿no? Bueno, ha sido 3 veces ministro de Vivienda y ha sido el creador de los programas de Hecho Propio Vivienda que han cambiado la vida de muchas personas. Y lo digo porque además muchos de los comentarios que están haciendo es gente que accedió a un crédito Mi Vivienda y con el bono Buen Pagador, otros con bono Techo Propio, y tienen gracias a estos programas y a este nuevo enfoque del Ministerio del año 2000, permitió que tengan acceso a una casa propia, formal y digna. Y tienen algunas preguntas muy interesantes. Y solo quiero decir que lo que Carlos Cruz está contándonos acá en 30 minutos lo vamos a desarrollar intensamente en nuestro curso de agente inmobiliario que comenzará en julio y que Carlos Cruz dictará la masterclass, ¿no? Y ahí podremos hacer muchísimo más y conocer mucho más de su experiencia. Mire, hay unas preguntas interesantes específicamente sobre el agente inmobiliario. Nos preguntan, por ejemplo, ¿para ser agente inmobiliario hay que ser abogado? ¿Hay que ser profesional? ¿Hay que tener una profesión ya para poder hacer o no? No, no se requiere una profesión. Se requiere por lo menos haber acabado secundaria. O sea, hay que saber leer, escribir y sumar y restar. Multiplicar a veces y a veces algunas divisiones, pero no se requiere más, porque no es un Exactamente, tema así de complicado, ¿no? Y cualquier conocimiento teórico que se requiere, justamente son estos cursos los que exacto. dan ese conocimiento teórico. No se olviden que antes, hasta el año 2000, 2003, 2004, los agentes inmobiliarios eran los guardianes de las obras. Así que creo que ustedes lo pueden hacer mejor que los guardianes de las obras. Exactamente, mire, y específicamente en el curso de agente inmobiliario en el que vamos a seguir en la Universidad Continental a partir de julio, hay módulos, que es una malla curricular, y hay módulos que te dan visiones básicas de temas legales, visiones básicas de temas económicos, visiones básicas para que justamente tener ciertas competencias y conocimientos de estos temas. Otra pregunta que nos hacen es, ¿el agente inmobiliario solo es un corredor inmobiliario? Solo es una persona que vende, como usted lo decía al comienzo, no es así, es un intermediador inmobiliario, está metido en todo el concepto de intermediación, puede ser hasta un administrador inmobiliario, puede ser la persona encargada de ver derechos de superficie, permuta. Señor Carlos Cruz. Así es. El agente inmobiliario tiene varias áreas en las que puede ocuparse. Primero, ayudarle a la gente que requiere para que Consultor, digamos. pueda conseguir su vivienda. Una persona, hay una familia que dice, tengo este cuota inicial y quisiera un departamentito de estas características que no exceda este precio o que no exceda lo que yo puedo pagar mensualmente. Entonces el agente inmobiliario busca el producto más adecuado para que esta persona pueda comprarse lo que mensualmente pueda pagar. También trabaja para las empresas. Las empresas hoy en día, de aquella costumbre de solo poner un guardián para que dé toda esa información, hoy las empresas son mucho más profesionalizadas. Ahora vemos que hay casetas de venta que pucha, ya parecen departamentos ya construidos. Y aquí les cuento una anécdota. Me acuerdo que cuando las empresas me decían que no podían vender, que nadie les compraba, entonces yo les ofrecí, mira, hagamos lo siguiente. Yo como ministro, en la mañana, porque en la prensa solo te hace, para este tipo de cosas solo te hace caso en la mañana, voy a venir con cámaras de la prensa para enseñar tu departamento. ¿Ya? Pero amuéblalo, pues ponle sofacitos, cama, que se vea bonito. Y ¿sabes lo que me contestaban? Ya, pero el ministerio va a pagar el costo de esos muebles. Decía, pero eso se llama marketing, tienes que gastar pues un poco en marketing. Las empresas no estaban acostumbradas. Hoy en día, las empresas construyen un Piloto, departamento claro. modelo que después lo derrumban para construir el edificio. O sea, hoy sí saben gastar. Entonces, la agente inmobiliario también ayuda para vender las unidades habitacionales de las empresas que construyen.
Repito, también los agentes inmobiliarios pueden ayudar para que las empresas se fondeen mejor de distintas fuentes de financiamiento y que las familias también puedan tener distintas fuentes de financiamiento para adquirir sus viviendas. Así que hay un campo en el negocio inmobiliario mucho más amplio que el que había antes, donde se necesita gente más profesionalizada. Correcto. Y para eso este curso antes de optar por su registro. Mira, aquí una pregunta bien interesante, señor Bruce, porque usted propuso en una de sus gestiones como ministro esto. Mire, nos preguntan, ¿qué opina de las viviendas loft en los segmentos económicos C y D? ¿Qué opina de la construcción y aprovechar los aires de los edificios o de las casas de estos sectores para poder generar vivienda en estos aires? Bueno, sí, pero en efecto, ocurre que en estos segmentos sociales las familias tienden a quedarse unidas, juntos. Entonces, generalmente ocurre que en el primer piso vive los abuelos, en el segundo piso viven los padres y en el tercer piso viven los hermanos. Y todos viven igual, en el mismo sitio. Claro, seguramente el abuelo invadió, ha obtenido su título de propiedad y no han hecho la independización del segundo y tercer piso. Nosotros estamos pensando en una norma que permita automáticamente, de una manera fácil y rápida, independizar esos aires, ¿no? Para que de esa manera los hijos tengan a su nombre esa propiedad, que la pueden usar para palanquear para cualquier otro emprendimiento que quieran hacer. Pero ya tienen una propiedad a su nombre, porque ya está independizado. En la medida que es el segundo piso, la casa de sus padres, no tienen nada. Entonces, esto es necesario. Y también esta independización les va a ayudar para poder alquilarlo, si quieren alquilarlo solo a un tercero. Y esto nos lleva un poco a un programa que iniciamos que lamentablemente no tuvimos tiempo de implementar y las siguientes personas que han estado en el Ministerio de Vivienda no han sabido implementar, que era el programa de vivienda joven, ¿no? Ahí el concepto es que un joven que sale del instituto o de la universidad no tiene plata pues para pagar una cuota inicial de mi vivienda a techo propio, ¿no? Recién está empezando a trabajar y juntar plata. Y mientras tanto, no tiene dónde vivir. Y peor todavía si ya está haciendo vida en pareja, ¿no? Entonces, o te queda, o solo te queda irte a vivir a la casa de los padres o a casa de la suegra, en el cuarto del fondo, y ahí y aguantar a la suegra con todo lo que eso significa. Entonces, nosotros decimos que el Estado está en la obligación no de hacer propietario necesariamente, sino de brindar una solución habitacional. Esto es, si puedes comprar, compra, y yo te ayudo con un subsidio, y si puedes alquilar, alquila, y yo te ayudo con un subsidio. Entonces, este programa de vivienda joven era un programa por el cual los jóvenes podían alquilar unidades habitacionales de ciertas características, por supuesto, muy pequeños, ¿no? Hasta un monto determinado y el Estado le da un subsidio por una cantidad de años. Después, esta cantidad de años se supone que es el tiempo que él tiene para poder ahorrar, creo que eran 4 o 5 años, ahorrar para su cuota inicial, para de ahí comprarse algo en lo que es mi vivienda o techo propio. Y esto no es nada original, digamos, en materia de vivienda la rueda ya se inventó en otros países. Chile tiene un programa parecido. El, el programa que tiene Chile, su publicidad decía, dile chao a la suegra, ¿no? Porque la idea era que la joven pareja que se había tenido que ir a vivir con la suegra, con este programa de alquiler subsidiado, le dice chao a la suegra y se va a vivir ya de manera independiente. Fue tal el éxito en Chile que ya no solamente es para jóvenes, es para gente de cualquier edad. Chile le alquila con un subsidio. Y el subsidio ya no es solo para 5 años, ahora es para toda la vida, porque generó tal reactivación en el mercado de alquiler y la gente construyó para alquilar y además, desde el momento que una persona tiene un sitio donde ir a dormir en la noche, asegurado, mira, eres menos pobre si tienes esa facilidad, en vez de ir a vivir a un sitio de esteras o cosas parecidas. Es para la gente que no puede comprar.
¿no? Pero le solucionas, le das una solución habitacional. Y esa es la idea. Correcto. Bueno, aparte de muchas felicitaciones por su exposición, aquí hay muchas preguntas. Otra que también se vincula a un tema que usted propuso era, que ya lo desarrolló hace unos minutos, que era la ley del desalojo notarial, ¿no? Acá dicen siempre las normas favorecen al inquilino, protegen al inquilino y dejan en un problema al arrendador. Pero aquí nos consultan sobre que en Chile, por ejemplo, hay una norma para un seguro para el arrendador, que si el inquilino no le paga, hasta 6 meses asume un seguro. ¿Y qué ha pensado? ¿Alguna vez ha escuchado de eso? ¿Qué le parece esa propuesta? Nos comenta uno de los participantes. No, es una propuesta interesante. Me imagino que el seguro debe tener un costo, ¿no? En el caso de Chile, ellos tienen un sistema de desalojo que difícilmente llega a los 6 meses. Yo he conversado con los empresarios chilenos que me fueron a visitar y ellos me decían que ellos construían para alquilar. Entonces, mi primera reacción fue, pero qué tonto eres, ¿por qué no construyes para vender? De esa manera, con el mismo capital, tú cada 2, 3 años vendes un edificio, ¿no? Y vas moviéndolo. Me dice, ministro, con lo que gano en alquileres, el mismo edificio lo vendo 6 veces. Claro, claro. Entonces me quedé callado porque, bueno, te sabes un negocio. Y me comentaban que la ley de desalojo notarial que tiene el Perú es mejor que la de Chile. Que uno puede desalojar al inquilino más rápido que en Chile. Lo que pasa en el Perú es que para que esta ley de desalojo notarial tenga vigencia, hay que firmar contratos con ciertas cláusulas. Lamentablemente, los alquileres antiguos están con los contratos anteriores y eso no se pueden acoger al desalojo notarial. Entonces, pero los nuevos contratos ya tienen la cláusula de desalojo notarial y eso, mira, hace así de rápido. Hoy te dejaron de pagar, tú notificas al notario, el notario le manda una carta notarial diciéndole, demuéstreme usted que pagó o si no, o no pagó. Después de unos días, ¿cuántos días es, Alfredo? Ya no me acuerdo. Bueno, después de una cantidad de días, el No es mucho, notario, 5 días. 5 días. si no le contestan 5 días al notario, el notario da por hecho de que no pagaste y emite la orden de desalojo. Así de rápido. Claro, hay un problema. Si es que tú necesitas el auxilio de la fuerza pública, ahí sí hay que hacer un trámite adicional. Pero si tú contratas o le das una propina a tu primo que es portachón, vas, haces el descerraje de la puerta y saca sus cosas y se va, ¿no? Es muy expeditivo y esto va a ayudar para agilizar todo el negocio de alquiler de viviendas, que repito, el alquiler es una solución para mucha gente que no puede comprar. Así es. Hay otras preguntas sobre que el agente inmobiliario debe conocer sobre tasaciones inmobiliarias. Sí, y está dentro de parte del módulo, en el curso que dictaremos, tasaciones inmobiliarias, temas de bienes raíces, tiene que estar debidamente capacitado para saber orientar. Hay una pregunta más aquí, y es la última, hay muchísimas más, pero ya en su masterclass, para los que participen de nuestro curso, usted podrá, podremos explorar muchísimos más temas y contestar muchas más preguntas. Es sobre su programa Renta Joven, ministro, que usted, congresista, o es congresista y es ministro, que usted planteó en una de sus gestiones también, el programa Renta Joven, ¿no? Coméntenos un poco de ese programa. El programa de Renta Joven es el de alquiler para los jóvenes. Claro, correcto, correcto, el que decía. Ese es el que estuve mencionando, que la idea era pues que los jóvenes que no tienen plata para poder comprar puedan alquilar un inmueble de cierta cantidad de metros cuadrados, cuyo alquiler no puede exceder de una cantidad establecida. Y el Estado ponía un bono que no era poco, era más o menos un 30%, casi 40% del alquiler. Entonces era una ayuda que da el Estado para que el joven pueda alquilar y después, al cabo de 5 años que se mantenía el subsidio, a los 5 años el Estado corta el subsidio porque se supone que ya en 5 años has podido ahorrar algo para poder comprar una vivienda. Lamentablemente no ha sido bien implementado esto. El Ministerio de Economía se puso creativo y dijo, bueno, entonces, pero ese subsidio, en vez de que vaya al alquiler, vamos a depositar parte de ese subsidio a una cuenta de ahorros. Ya, pues, pero el problema del joven no es mañana, no es para cuando me muera. El problema del joven es que hoy no tengo plata. Hoy día
Voy a tener, mañana voy a tener, dentro de un año, 2 años, que trabajo como profesional voy a tener plata. Pero hoy, ahorita, no tengo plata para pagar alquiler. Entonces, ¿qué hago yo? Me enseñas la plata y me la depositas en una cuenta de ahorros. Yo necesito es plata para aplicarlo al alquiler. Entonces, estas tonterías burocráticas ha hecho que el programa no se implemente y ninguna administración ha sido capaz, habiendo plata, estaba fondeado, tiene fondos por ese programa, ninguna administración ha sido capaz de hacerlo, ponerlo operativo. Perfecto. Ha sido buenísima su exposición, sus preguntas. Hay muchísimas más preguntas, pero el tiempo ya nos gana, se acaba de vencer. Queríamos agradecerle, señor Carlos Brus, por su exponencia, su exposición, su experiencia que ha volcado en estos minutos de tantos años en el sector vivienda, ¿no? Desde creador de la nueva era del Ministerio de Vivienda y 3 veces ministro de Vivienda. Queríamos agradecerle sus palabras finales para los que nos escuchan y además este video que está en vivo quedará grabado para que lo puedan disfrutar muchísimas personas más. Coméntenos sus palabras finales. El Perú está en pañales en lo que a la actividad inmobiliaria se refiere. Generalmente al año construimos más o menos 80.000 unidades habitacionales, que es muy poco. El Perú necesita construir 180.000 unidades habitacionales para cerrar la brecha y para brindarle vivienda a las nuevas familias que se van formando. Cada vez somos más, lamentablemente. La población no se va a reducir, se va a incrementar. Eso es un hecho. Y por lo tanto, el negocio inmobiliario se va a incrementar. Así que los que aspiren a estudiar esta bonita actividad, van a encontrar una posibilidad de poder emplearse en una actividad creciente, necesaria, y que esperamos que con buenas políticas públicas sea una actividad que se desarrolle mucho más de lo que está actualmente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos Brus. Nos despedimos. Le agradecemos nuevamente su participación y los que participen de nuestro curso podrán, como les digo, estar en la... Muchísimas gracias por su participación y hasta otra oportunidad. Le dejo los muchísimos mensajes de felicitación, por supuesto. Estimados participantes, estamos colocando por el chat el enlace de la encuesta, la cual estará solo disponible el día de hoy. Muchas gracias a cada uno de ustedes que han participado en el evento.